Muy bien, pues entonces los niños salen con su maestra. Muy bien, hermanos. Hoy damos inicio a un nuevo tema. Un nuevo tema que he titulado Toda plenitud. Toda plenitud. ¿Por qué? Pues porque en base a lo que Pablo escribe a los colosenses, tenemos aquí, hermanos, una gran bendición, como siempre, en la palabra de nuestro Dios. Entonces, iniciamos este mensaje, Toda plenitud, parte 1, y vamos a leer ahí en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, en el primer capítulo, el versículo 19. Vamos a leer esto y después entramos en materia. Bendito sea el Señor. Carta del apóstol Pablo a los colosenses, Pablo a los colosenses, capítulo 1, versículo 19. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Otra vez. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Permítame leer, hermanos, esta versión de la Biblia latinoamericana que dice: así quiso Dios que el todo se encontrara en él. Así quiso Dios que el todo se encontrara en él. Hermanos, como predicador, creo que no debo enfrentar, ese es mi pensamiento, ¿verdad?, ninguna dificultad en cuanto al objetivo práctico al cual debo apuntar en este mensaje, porque se supone que cada tema debe ser considerado, hermanos, bajo un objetivo. Tenemos que conducir, hermano, el mensaje hacia una meta, hacia un objetivo. Y claro que cada discurso o sermón debe tener un propósito espiritual bien definido, bien claro, porque en caso contrario, pues no estaríamos predicando, ¿verdad?, sino que estaríamos jugando a predicar. Ese es el problema de muchos hoy. Podemos mencionar mucha palabra, podemos, hermano, entretener a muchos, pero si no hay objetivos en el mensaje, en la predicación, hermanos, nos estamos perdiendo de mucho. El contexto de este versículo que leímos indica claramente, muy claramente, cuál debe ser el rumbo que debemos o que tenemos que seguir. Mire, leamos las palabras que son antes, que preceden inmediatamente al texto, y encontraremos que se declara que nuestro Señor Jesús debe tener la preeminencia, es decir, el primer lugar en todas las cosas. Colosenses 1:18 dice, un versículo antes del que leímos, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, tenemos una cabeza que piensa por nosotros, que nos dirige. ¿Cómo se llama esa cabeza? Es Cristo. Bueno, esta cabeza también, dice el versículo 18, es el principio, también es el primero de entre los muertos. Y termina diciendo, ¿para qué? Para que en todo tenga Él el primer lugar o la preeminencia. Bueno, mediante este texto y sermón, hermanos, vamos a buscar rendir honor y gloria al siempre bendito Salvador, y luego tratar de entronizarlo en el lugar más elevado, hermanos, de nuestros corazones. Ese es el fin, ese es el objeto de nuestro mensaje, hermanos. Que todos nosotros tengamos el ánimo de adorarlo y de darle a Él el primer lugar en nuestros pensamientos, sobre todas las cosas, sobre todas las personas, en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
¿sí? Entonces enfoquemos nuestro pensamiento en esto, hermanos, en el objetivo del mensaje, que Cristo recibe en nuestro corazón el primer lugar, ante todo y ante cualquiera. ¿Está bien? Descubramos pues, o descubramos entonces, qué bendición conlleva hacer o pensar lo máximo para honrar a un Señor como el nuestro, como nuestro Emanuel, como Dios con nosotros, hermanos. Ahora, el texto, hermanos, en sí, aunque es muy corto, déjeme le digo, es un abismo enorme, como toda la palabra de Dios lo es, hermanos. No podemos explorarlo, obviamente, en su totalidad, pero yo quisiera que nos deslicemos gozosamente, aunque sea por la superficie de este texto. Si el Espíritu Santo nos proporciona, obviamente, un viento favorable, podamos, hermano, pasearnos ahí por la superficie de este texto tan maravilloso. Aquí, hermanos, encontraremos abundantes provisiones, le puedo asegurar, que exceden inclusive a las riquezas de Salomón. Sí, hermano, en la palabra de Dios tenemos riquezas, hermanos, incomparables. Pero, bueno, para darle algún tipo de orden a nuestros pensamientos, yo quisiera que los ordenáramos bajo 4 encabezados. Hoy vamos a ver el primero. Tal vez, hermano, la semana que entra veamos 2 o los últimos 3 juntos, no sé, conforme se vaya dando esto. Pero yo quisiera que enfocáramos nuestra atención u ordenáramos el mensaje en 4 o bajo 4 encabezados que nos ayuden precisamente a recordar el sentido de este mensaje, de este sermón. Y bueno, pues para esto utilizaremos el método más sencillo que conocemos. ¿A cuál me refiero? Pues aquel que nos enseñaron, hermanos, en nuestros días en la enseñanza primaria. ¿Se acuerda cómo nos enseñaban en la primaria, hermanos? Cuando nuestros maestros nos pedían para que pudiéramos captar el sentido de lo que querían enseñarnos, que nos decían: pregúntense o háganse estas preguntas para que comprendan. Y las preguntas más comunes, hermanos, en nuestra enseñanza primaria era: ¿qué? ¿Se acuerda? Pregúntate qué, de qué está hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que, de qué habla? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Sí? Entonces vamos a usar esto, hermanos, este método. Y el primer punto que hoy vamos a ver es de qué se está hablando. Y pues, hermanos, el título del tema lo dice. Colosenses 1:19 dice: se está hablando de toda plenitud, de toda vastedad. Entonces, hoy vamos a abordar este número 1, de qué se está hablando. Pero en las semanas siguientes, si Dios nos permite, el segundo punto será: ¿dónde está ubicada? ¿En quién está ubicada esa plenitud, ese todo? Pues, hermanos, nosotros sabemos que es en el Redentor, en Cristo Jesús, porque dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Punto número 3, se nos informa también el por qué. Dice: por cuanto agradó al Padre. Ese es el por qué, porque al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud. Y el punto número 4, tenemos ahí una nota de tiempo, un cuándo, que se responde en la palabra habitase, para que habitase, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que, hermanos, siguiendo este método, vamos a ir al primer punto, ¿le parece? Aquí termino mi introducción. Entonces, hemos de considerar el tema que tenemos ante nosotros, preguntándonos de qué se está hablando. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Tenemos 2 palabras, hermanos, muy poderosas, déjeme le digo. Son tan poderosas y tan enfáticas que parecen decir o referirse a la misma cosa. Y se lo voy a demostrar con el Larousse o con el diccionario de la lengua española.
La palabra toda y la palabra plenitud son casi idénticas. Por eso dije que son enfáticas. Esta frase es enfática, se recalca lo que Pablo quiere decir, o lo que el Espíritu quiere decir a través de Pablo. La palabra toda tiene un significado. Quiere decir cosa íntegra. Cosa íntegra. Quiere decir conjunto indivisible que no se puede separar de ciertos elementos que comparten una misma cosa. Eso quiere decir la palabra toda. Y la palabra plenitud quiere decir totalidad. Se fija que es casi lo mismo. Totalidad quiere decir integridad, quiere decir completitud, es decir, todo completo, exhaustivo o exhaustiva. Bueno, pues hermanos, el Espíritu quiso juntar estas dos palabras para enfatizar precisamente lo importante. Y entonces, cuando estas dos palabras se combinan, fíjese bien, en la expresión toda plenitud, tenemos ante nosotros una grandiosa riqueza de significado. Obviamente, grandeza de significado. Bendito sea Dios, hermanos, por estas dos palabras. Esa es la verdad. Miren, nuestros corazones deben gozarse al pensar que existe tal cosa en el universo como toda plenitud. Y usted dice, ¿por qué, hermano? ¿Cuál es el meollo del asunto? Pues, hermanos, es que en la mayor parte de nuestras búsquedas como humanos, como personas, en la mayor parte de las búsquedas de estos hombres de tierra, de barro, cuando tratamos de encontrar, hermanos, llenura, por ejemplo, para nuestros corazones, en el mejor de los casos, solo encontramos, hermano, parcialmente lo que nos satisface. O a ver, ¿quién me dice o quién me puede decir en este mundo que es total y plenamente feliz, alejado de Cristo? Usted dice, sí, hermanos, las personas muy ricas, multimillonarias, son completamente... No, hermano, no, hermanos, es que aquellos que viven apartados del mundo, allá, hermano, a mí me encanta la zona rural. Esta semana que pasé por allá, hermanos, con mi hija, le decía yo a mi yerno, le digo, de veras, le digo, si yo pudiera, me venía a este lugar. Es lo más cercano que tengo, hermanos, allá a Yoquibo. Yoquibo está muy lejos, y si tuviera ahorita el vehículo me echaba una vuelta también para allá, pero no lo tengo. Y aquí, hermanos, en Rubio, oiga, qué bendición, qué felicidad de clima maravilloso, hermano. El pueblo, hermanos, ahí donde vive mi yerno y mi hija, pues, hermano, ahí alejadito en la lomita, las niñas, las nietas, hermano, jugando con libertad, en el pasto, enseñándoles los caballos y las vacas y los burros. Estaban fascinadas, hermanos. Cuántas cosas, hermanos, de veras puede uno recibir, pero, hermano, ni siquiera eso es completitud, ni siquiera eso es plenitud, ni siquiera eso es completo gozo, completa felicidad. Todos los días mi pequeña nieta decía, ya se fue mi papá a trabajar. Hasta un niño reciente, desde pequeño, que no hay felicidad completa. Cuando el padre se tiene que alejar para hacer sus labores, el niño lo resiente, ¿sí? Y, hermanos, así nos pasa a todos en cualquier parte y en cualquier situación. Cualquier búsqueda que nosotros tengamos, no vamos a encontrar llenura para nuestros corazones. En el mejor de los casos, solo vamos a encontrar, dijimos, parcialmente, es decir, en parte, lo que nos satisface. Pero la realidad, hermanos, es que la mayoría de las veces en nuestras búsquedas de felicidad, de gozo, de llenura, hermanos, encontramos muchas veces esterilidad. Hermanos, los gozos de este mundo son muy estériles, muy pobres. Tan así que el hombre más sabio del mundo de su tiempo, Salomón, lo escribió y lo dijo: vanidad de vanidades,
todo es vanidad. Mire, aquí en este sermón, aquí el Espíritu Santo hizo hablar y escribir a Pablo y dijo: en Cristo todo es llenura, todo es completo, todo es plenitud. Y Salomón, pensando en los hombres sin Dios, dijo: todo es vanidad. Todo es vanidad, todo es vacío, todo es aflicción de espíritu, todo causa tristeza, todo causa cierto dolor, cierta pérdida. En todo, dijo Salomón. Lea el libro de Eclesiastés y, hermanos, revela a la perfección, hermanos, lo que el hombre sin Dios tiene. ¿Qué tiene el hombre sin Dios? Pedacitos, hermanos. Pedacitos de lo que queremos, pedacitos de lo que anhelamos, pedacitos del gozo que quisiéramos tener permanente. Así que, hermanos, bendito sea el Señor eternamente, porque ha provisto, fíjese bien, una plenitud para nosotros. Porque en nosotros, por naturaleza, ya lo dije, todo es vacío, todo es completa vanidad. Mire, Pablo también entendió lo que Salomón entendió. Pablo explicaba el sentido contrario de nuestro texto también, y la triste realidad de los hombres sin Dios de esta forma. Romanos 7:15, ustedes conocen estos pasajes. Dice el apóstol Pablo: pensando lejos o apartado de la toda plenitud de Dios, decía Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Usted dice: qué contradicción, qué cosa tan terrible. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado? Cuando perdemos el enfoque, cuando nos salimos de toda la plenitud que Dios nos ofrece, hermanos, empezamos a pensar todo chueco. Empezamos a pensar y a sentir malestares. Entonces, hermanos, queremos hacer lo que queremos y no podemos. Es más, hacemos lo contrario, lo aborrecible, lo horrible. Terminamos haciendo lo que aborrecemos. Entonces, la meditación de Pablo acerca de sus acciones cuando estaba sin Dios es que ni siquiera entendía lo que hacía. ¿Por qué? Porque hacía las cosas que no quería, al grado que terminaba haciendo cosas, como dice este versículo, aborrecibles, es decir, cosas repulsivas y desagradables. Así es el contraste, así es el hombre sin Dios. Sigue diciendo en el versículo 18, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Dice: porque el querer el bien está en mí, ciertamente, pero no el hacerlo. O sea, Pablo está diciendo: soy como un hombre de trapo que estoy siendo estrujado por dos sentimientos. Quiero hacer el bien, y aunque el bien esté en mí, termino haciendo lo que no quiero. No puedo hacerlo, hermanos. Y es que alcanzar, fíjese bien, alcanzar un grado moral para los hombres sin Dios es imposible. Es imposible, hermano. Porque aunque existiera un deseo de hacer el bien, dice Pablo, el hacerlo no está en nosotros, no existe en nosotros. Por eso, hermanos, cuando usted llegue a la casa de Dios, agradézcale a Dios que lo trajo. Porque ni siquiera eso está en nosotros, hermano. Ni siquiera eso está en nosotros. Puede estar el deseo de estar aquí, hermanos, pero no el poder. El poder lo da Dios. El poder de venir a la casa de Dios, Pablo lo dice de otra forma. Dice que Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que en los hombres sin Dios hay una carencia de poder, somos impotentes, hay una ausencia de todo poder para alcanzar cualquier mérito, e incluso una ausencia de voluntad
para alcanzar, hermanos, algo, si es que pudiéramos. ¿Sabe de qué me acordé, hermano, cuando escribía esto? Me acordé que muchas veces, cuando estaba sin Dios, hermano, perdido en las drogas, muchas veces personas que me amaban, que me querían, me llegaron a decir: ¿por qué te drogas? ¿Por qué persistes en estos vicios? Te haces daño a ti mismo. ¿Y sabe qué decía yo? En mi ignorancia y en mi vacío, yo le decía: es que esto no es problema, cuando yo quiera dejo de drogarme. Qué mentira, qué falsedad más grande, hermano. ¿Sabe cuándo pude? Nunca pude. Estaba amarrado, estaba atado, hasta que Dios vino, hermano, y me liberó. Hasta que Dios rompió con su todo poder, con toda su plenitud, rompió las cadenas y me dio libertad. Pero, hermano, yo lloraba, hermano, porque quería dejar de drogarme. Y a veces, hermano, aguantaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, y a los 3 meses volví a caer. Hermanos, mis sueños de cristiano, en mis primeros años de cristiano, yo tenía pesadillas, hermano, donde yo me veía otra vez drogándome y despertaba literalmente, no le miento, despertaba literalmente con mis lágrimas, hermano, fuera de mis ojos, llorando, diciendo: ¿cómo pude otra vez volver a caer en lo mismo? Si ya estaba libre, si ya estaba limpio. El diablo me atacaba, hermano, por ese lado, y despertaba y decía: gracias, Dios, porque esto es un mal sueño, gracias porque esto es una pesadilla. Hermano, el hombre no tiene poder, el hombre sin Dios no tiene poder alguno. Pudiera sentir, ¿verdad?, algún deseo de hacer el bien, algún deseo de ser una persona justa, correcta, moral. El hombre quisiera poder dejar de hablar, hermano, suciamente. No puede. Sin Dios no podemos, hermano, no podemos. En referencia a estas cosas, la naturaleza humana es un desierto vacío, hermanos. La naturaleza humana sin Dios es estéril, es desolada, habitando únicamente, hermanos, o habitados únicamente por el dragón, porque es como un dragón el pecado, hermanos, en nosotros. Y hay una gotera constante de aflicciones en nuestra vida. Eso es el hombre sin Dios, con dinero, sin dinero, en cualquier parte del mundo. Un hombre sin Dios, un hombre sin la plenitud toda de Dios, está vacío, está siendo consumido. El dragón del pecado está soplando siempre, hermano, llamas ardientes dentro de nuestra vida, y las aflicciones son como una gotera en nuestros corazones. Así que tanto para un pecador como para un santo, las palabras toda plenitud deben sonar, hermanos, como un himno santo en nuestra vida. Toda plenitud. Estos son los acentos más dulces, hermanos, y se parecen mucho a aquellos del ángel mensajero cuando cantó ahí en Lucas capítulo 2 versículo 10, y se nos dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Qué canto tan maravilloso, qué palabras tan alentadoras para la humanidad, hermano. ¿No les parece que estas frases son como si a Dios se le hubiera extraviado algunas notas, algunas estrofas de un canto del cielo? Esto es, hermano. Y estas 2 palabras de nuestro texto también lo son, hermanos. Toda plenitud en Cristo, y Cristo está en nosotros. Toda plenitud, hermano, toda llenura, toda vastedad, toda saciedad, todo gozo. Yo quisiera decirte a ti, amigo que me escuchas, amigo pecador, yo te diría, porque yo estuve ahí también, yo sé que tú eres todo vacío y eres solo muerte. Y a ustedes, mis hermanos aquí presentes, seríamos eso mismo si no fuera por toda la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, de la cual usted y yo bebimos.
Por lo tanto, las palabras están llenas de esperanza, ¿no cree? Tanto para nosotros como los santos de Dios, como para ti, amigo, que me escuchas y que estás sin Cristo. Hay gozo en estas palabras para toda alma que es consciente de su triste estado y que se humilla delante de Dios. Así que voy a tocar de nuevo esta bendita nota, como si fuera una campana de plata. Toda plenitud, toda plenitud. Parece que no tenemos oídos, hermanos, para oír, o no estamos entendiendo. Hermanos, Cristo es todo, toda plenitud para nosotros, toda plenitud. Y entonces, hermanos, yo creo que nos debe de encantar abundar en este tema. Y entonces debo decir que Cristo es completamente la sustancia y no es una sombra como algunos creen. Es plenitud Cristo y no es un anticipo como algunos han predicado, hermanos. Cristo lo es todo, no es solamente una porción para nuestra vida. Estas son buenas nuevas para nosotros, porque nada resolvería la triste realidad del hombre, excepto realidades vivas. Permítame desarrollar esto otra vez, hermanos, un poco. Y quiero referirme a lo que nosotros hemos leído en el antiguo pacto, del Antiguo Testamento, hermano. ¿Ha escuchado usted de los tipos? ¿Ha leído, hermano, muchas veces el Antiguo Testamento preguntándose ¿y qué significaba el candelero de oro con esos brazos y con esas llamas, con esa luz que siempre tenía que apuntar hacia cierto lugar en el tabernáculo? ¿Y qué significaba el altar hecho de bronce donde se ofrecían los sacrificios? ¿Y qué significaba la fuente donde se lavaban los sacerdotes? ¿Y qué significaba la mesa de los panes con 12 panes de la proposición? Y bueno, el arca del pacto donde estaban ahí la propiciación por los pecados, esos seres angelicales. Y podemos preguntarnos, hermano, cada una de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento hablando del tabernáculo, hermanos, eran solamente tipos, eran solamente figuras antiguas que ciertamente podían instruir, pero no podían salvar, hermanos, en la realidad. Eran demasiado débiles, porque los modelos de los objetos y utensilios del Antiguo Testamento, hermanos, son demasiado débiles para adecuarse a nuestro caso extremo y triste de debilidad, hermanos. El hombre necesitaba cosas reales. El hombre necesitaba lo celestial, no solamente lo de aquí de la tierra. Entonces podemos decir que ni la tórtola, ni el palomino, ni el novillo sangrante sacrificado, ni el torrente de sangre animal, ni la lana escarlata, ni el hisopo podrían cambiar nuestra terrible realidad y quitar nuestros pecados. Ninguna forma externa podría limpiarnos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es un tipo de lepra, hermano, que está arraigada profundamente aquí adentro. Eso es cierto. Así que las cosas terrenas no podían llegar hasta aquí adentro, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría, hermanos, por ejemplo, hablando de otro tipo, estar mirando para sanidad, para salvación, a una serpiente, hermano, enroscada en un asta, en un palo? ¿Le gustaría estar postrado y viendo constantemente a una serpiente de bronce en un palo para ser limpiados, para ser sanados? A mí no. Yo prefiero mirar a Cristo, hermano. Yo prefiero derramar mi alma delante de Dios por la fe. ¿No será mejor esto, hermano? Imagínense. Entonces los tipos, los utensilios, los artefactos, hermano, que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, hermanos, no eran suficientes. Las ceremonias, sí, ciertas ceremonias que nosotros leemos en el Antiguo Testamento eran preciosas bajo la antigua dispensación,
porque exponían las realidades que habrían de ser reveladas. Pero en Cristo Jesús, hermanos, nosotros tratamos con la realidad misma. Sí, y esta es una feliz circunstancia para nosotros, o debería serlo, porque tanto nuestros pecados como nuestras aflicciones son reales o son de mentiritas, hermano. Son reales. El pecado del hombre es tan real que carcome el alma. Las aflicciones, hermano, abaten muchas veces nuestra vida, y entonces únicamente las misericordias reales pueden contrarrestar estas cosas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, hermanos, para ser salvados de la muerte y de la condenación, embarrar nuestras puertas de nuestra casa y nuestras ventanas de la sangre de un animal? Nos gustaría, hermanos, hacer eso, estar participando de eso, ¿verdad que no? Pero cómo nos gozamos, hermano, que por la fe la sangre de Cristo ha limpiado lo más profundo de nuestro ser. La sangre del Cordero bendito de Dios nos limpió, y hermanos, esa sangre se mantiene sobre nosotros, y el destructor, el ángel de la muerte, nos ve, hermanos, manchados, limpios por esa sangre, y pasa de largo, y pasará de largo, hermanos, el día que la muerte, hermano, toque a la puerta de nuestro corazón. Hermanos, la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Seremos conducidos a una mejor vida solamente, hermanos. En Jesús tenemos la sustancia de todo lo que los símbolos aquellos del antiguo pacto trataron de enseñar. Él es nuestro sacrificio, Él es el Cordero de Dios, es nuestro altar, es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro incienso, nuestro tabernáculo, nuestra lámpara que arde continuamente. En fin, hermanos, el Señor, hermano, es nuestro todo en todo. A esto se refiere Pablo cuando habla de toda plenitud. Hablemos de la ley, esa que, hermanos, a veces los judíos exaltan tanto. Mire, la ley tenía la sombra de los bienes que venían, de los bienes venideros, pero en Cristo tenemos la imagen misma de las cosas. Así dice el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra solamente de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eran sombras, hermano, sombras. Hermano, ¿a usted le gustaría abrazar y quedarse con la sombra de su esposa o de su esposo, de su hijo, de su hija? Los queremos cerca, ¿verdad? Queremos abrazarlos a ellos, queremos deleitarnos con ellos. Queremos, hermano, disfrutar todo de ellos. Hermano, las sombras, la foto, el recuerdo no nos sirve de mucho. La ley fue así, una sombra. Y qué ironía, hermanos, porque dice que la ley, hermanos, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No se podía. No había satisfacción, hermanos, en cumplir la ley. No había satisfacción en los sacrificios animales. Pero qué fascinante es esto para aquellos que sienten tanto su vacío, que no podrían ser consolados por la mera y sola representación de una verdad, o por el modelo de una verdad, o por el símbolo de una verdad, sino que tienen que tener la sustancia misma. Usted y yo tenemos la sustancia, hermanos, de todo. La sustancia misma. Dice Juan capítulo 1 en el Evangelio, capítulo 1 versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero bendito sea el Señor, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Toda plenitud en Cristo, hermanos. Gracia, verdad, sustancia, todo poder, todo de todo, hermanos, para nosotros. Notemos la gran diferencia y la bendición que nosotros poseemos en Cristo, hermanos, y regocijémonos.
Pero debo regresar de nuevo a las palabras del texto, hermanos, pues dice, o se percibe que está cayendo como si fuera más miel de este panal, toda plenitud. Este es un término amplio, es un término de largo alcance, es un término que lo incluye todo y en su abundante contenido ofrece muchas fuentes, hermanos, de deleite. Qué gozo nos proporcionan estas palabras, hermanos, cuando recordamos que nuestras inmensas necesidades exigen una plenitud, o más bien toda plenitud. ¿Para qué? Pues para que sean provistas nuestras necesidades. Miren, hermanos, yo no sé si hemos comprendido que una pequeña ayuda para nosotros no nos serviría de nada. No nos serviría de nada una pequeña, un empujoncito, como a veces decimos. ¿Por qué? Porque estamos, ya lo dije, completamente desprovistos. El hombre sin Dios está completamente desprovisto, está indefenso, está sin fuerzas para solventar sus propias necesidades. Un día un familiar mío con muchos recursos decía: a mí me costó, ¿por qué tengo que agradecerle a Dios si a mí me costó? Yo vendí esto, vendí aquello y estudiaba y trabajaba. A mí me costó. Y de repente otro familiar le dijo: ¿y si hubieras caído en enfermedad y no hubieras podido trabajar y no hubieras podido estudiar? ¿De quién viene la salud? ¿De quién viene toda salud, hermanos? De Dios. Sin salud no hay trabajo, hermano. Sin salud no hay fuerzas. Sin salud no hay ánimo. Sin salud no hay nada. La salud viene de Dios. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Ese himno antiguo, la esperanza de salud. Aunque aquí se refiere esperanza de salvación, también hay esperanza de salud en Cristo. Amén. También hay esperanza. Así que, hermanos, una pequeña ayudita no nos hubiera servido de nada. Un escaso o una medida limitada de misericordia solo serviría de burla, yo creo, para nuestra necesidad, para nuestra miseria. Un escaso grado de gracia no será nunca suficiente, hermanos, para llevarnos al cielo. Fíjese, una poquita de gracia no nos serviría para llegar al cielo. Yo creo que no nos levantaríamos más allá de estas láminas, de este techo, hermano. Un escaso grado de gracia no nos llevaría al cielo, porque estamos, hermanos, cargados a veces de lastres, valga la redundancia. Estamos asediados de peligros, estamos anegados de debilidades, siempre estamos asaltados por tentaciones, molestados por aflicciones, acarreando todo el tiempo, como el apóstol Pablo dice, un cuerpo de muerte. ¿Quién puede con este cuerpo de muerte? Solo Cristo, dígalo. Todo Cristo, la plenitud toda de Cristo pudo, hermanos, con nosotros. Se trata, hermano, de toda plenitud. Se trata de toda ayuda, la única adecuada para nosotros. En Cristo tenemos exactamente lo que nuestro desesperado estado exige para su recuperación. Y si el Salvador solo hubiera extendido su dedo para ayudar un poco a nuestros esfuerzos, o si solo hubiera extendido, hermanos, su mano para llevar a cabo una porción de la obra de salvación, dejándonos a nosotros que la completáramos, ay, hermano, nuestra alma habría morado y permanecido para siempre en tinieblas. Nunca piense, hermanos, en razón de gracia, en razón de poder de Dios, en razón de fuerza, hermano, que Dios nos echa la mano. No, hermanos, Dios no nos echa un poco la mano. Nos dio todas las cosas, nos dio todo el poder para vencer, nos dio toda la fortaleza, nos dio toda la gracia, nos dio la victoria, nos dio todo, hermanos. En las palabras toda plenitud, es como si escucháramos el eco de aquel clamor de muerte cuando Cristo dijo: consumado es.
A eso se refería. Lo hice todo. Consumado es significa toda plenitud. Lo hice todo por ustedes. No me faltó hacer nada por ustedes. Están completos. Son suficientes en mí. Lo tienen todo en mí. Hermanos, ustedes son testigos fieles de que no tuvimos que traer nada cuando venimos a Cristo, excepto un corazón roto, un corazón sucio. Fue lo único que aportamos, pero aún así encontramos todo en Él. Sí, hermanos, toda la plenitud en Él. Y por lo mismo hasta ahora tomamos continua y simplemente de su plenitud, gracia sobre gracia. Así lo dice Juan el Bautista. Dice en el capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud, ¿de qué está hablando? De plenitud. Juan lo entendió inmediatamente. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, dice, gracia sobre gracia. Y podemos añadir y gracia y más gracia y gracia y gracia. Ahora, si nos fijamos, hermanos, no se nos pide que contribuyamos, ni se requiere de nosotros que solucionemos algún faltante, ¿verdad? No hay faltantes, hermanos, que solucionar en Cristo. Todo, absolutamente todo recayó en Él. Y Él todo, hermanos, grábese esto, Él todo lo hizo bien. Lo hizo bien. Y hermanos, por lo mismo hasta ahora, hermanos, tomamos continua y simplemente de su plenitud, hermanos, todo lo de Él. Así lo testificaron los que vieron, hermanos, cómo sanaba a un sordo y a un mudo. Recuerda ese pasaje maravilloso, se lo voy a recordar. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Después de haber sanado a un hombre sordo y tartamudo o mudo, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, ¿qué decían? Repita, hermano, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Cuánto hizo Jesús, hermano? Todo. ¿Cuánto bien hizo? Todo. Todo lo hizo bien, todo absolutamente. Apréndase, hermano, este texto de memoria. Señor, óreselo a Dios en gratitud. Señor, todo lo hiciste bien, lo hiciste perfecto, lo completaste todo, no quedó nada que no hicieras. Así que, hermanos amados, todo lo que necesitamos entre este lugar, aquí abajo en la tierra, y el cielo, todo lo que necesitábamos entre las puertas del infierno donde casi nos encontrábamos, y hermanos, las puertas del cielo donde nos encontraremos o donde encontraremos admisión, es apropiarnos de esa perla de gran precio. Porque el Señor comparó, hermano, a Cristo. Él mismo se comparó como una perla de gran precio. Dice Mateo 13:45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Hermanos, nosotros éramos esos mercaderes que buscábamos algo bueno, algo de valor, algo con que llenarnos. Y dice el versículo 46, y luego dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando hallamos a Cristo, hermano, nada nos pareció, ni nos parece hasta ahora, ni nos parecerá nunca de más valor que Él. ¿O sí? ¿O ya está dudando? Como algunos que dicen, bueno, Cristo y esto más, Cristo y la Virgencita, Cristo y... Hermano, por Dios, en Cristo estamos completos. Él es la perla de gran precio. Y se supone que lo hemos dejado todo, lo hemos vendido, lo hemos arrojado todo, hermano, para lograr, hermano, apropiarnos de esta perla preciosa. Todo lo que necesitamos es el tesoro escondido llamado Cristo el Señor. Dice Mateo 13:44.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Lo halló o no lo halló? Lo hallamos. Y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, dice, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, todo bien y misericordia está atesorado, hermanos, para nosotros en Cristo Jesús. Todos los tesoros de su amor son como una mina eterna. Esos son los tesoros de Cristo. Y las minas de Dios, hermano, son tan profundas como nuestras impotentes miserias e ilimitadas como nuestros pecados. Bueno, ya he dicho que las dos palabras que tenemos ante nosotros son como un noble himno, así que les ruego que permitan que sus almas las reciban durante todos los días de su vida, para que esta melodía sea un huésped eterno en nuestro interior. Porque podemos decir también que estas dos palabras, hermanos, son como si fueran dos obleas de miel, como manjares que debemos dejar que se queden bajo nuestra lengua, saciando el hambre de nuestras almas, porque son pan celestial, hermano. Estas palabras son pan celestial. Entre más lamentamos o lamentemos el vacío de nuestro corazón, más dulces se vuelven estas palabras. Les invito, hermanos, a comprobar que entre más retiros abundantes hagamos del banco de Dios, más nos regocijaremos, hermanos, al comprobar que nuestros cheques no van a disminuir nunca. Esas reservas sin límites que Dios tiene, hermano, en los cielos. Aunque retiremos y retiremos gracia, aunque retiremos y retiremos salud, aunque retiremos y retiremos, hermano, fortaleza, bendición, misericordia del banco de Dios, este no se agota, hermanos. Este no escasea, no se agotará, sino que mantendrá, escuche, el nombre y la cualidad de toda plenitud, toda llenura, todo de todo. ¿Estamos de acuerdo? Nunca se canse, hermano, de orar, de pedir, de rogar. Yo siempre pongo el ejemplo de Moisés, y yo se lo he dicho, a mí me sorprende mucho. La primera vez que leí, hermano, ese pasaje de Moisés, yo dije, este se está pasando, este Moisés se pasa. ¿Cómo? Ya Dios le había hablado allá en medio de una zarza, le había bendecido, le había dado direcciones precisas en tablas. Y luego de repente Moisés sale, Señor, ahora muéstrame tu gloria, ¿no? Muéstrate a mí, mira. Yo dije, pero ¿quién se cree? Ojalá fuéramos como Moisés, hermanos. Y después de haber recibido una bendición, volvamos a decirle, Señor, vuélveme a bendecir, vuélveme a llenar, vuélveme a tocar, déjame sentir otra vez tu presencia en mí. Déjame, Señor, ser conducido por tu Espíritu, llevado por tu Espíritu, tocado por tu Espíritu, sanado por tu Espíritu. Dame más, dame más, dame más. Nunca se canse, hermano, porque en Cristo hay toda plenitud, hay toda llenura, hay una vastedad. Por eso el Señor dice, hermanos, que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Mire qué maravilla, esto es real. Esa palabra, hermano, del Señor está aquí, toda plenitud. Yo tengo más que ofrecerte que lo que tú puedas pedirme. Así que no se quede corto, hermano, no se quede corto. La expresión usada aquí por Pablo denota que hay en Jesucristo la plenitud de la deidad, como está escrito, dice Pablo a los Colosenses 2:9, otra vez, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice. ¿Qué quiere decir esto? Mire, cuando Juan el apóstol vio al Hijo del Hombre allá en la isla de Patmos, según el libro de Apocalipsis, se reveló a Juan las señales de la deidad que estaban en Cristo, hermanos. Apocalipsis 1:14, su primer parte dice, su cabeza
y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué vemos en esos cabellos blancos como blanca lana o como nieve? Pues vemos su eternidad. Vemos que el Señor Jesús se presenta como un anciano de muchos días. Ahí está la eternidad, en Cristo está la eternidad. Y aunque lo veamos muchos, hermano, en aquel pesebre, nosotros sabemos, hermano, que Él era desde el principio, que el Verbo era con Dios desde el principio, desde los comienzos de los comienzos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tu reino, oh Dios, es un reino eterno, dice sempiterno, dice la Escritura. Entonces, en Cristo, hermanos, habita la plenitud de la deidad. Él es Dios desde siempre. Enseguida dice, en el versículo 14, la segunda parte dice, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esto? Allí, hermano, en Cristo está su omnisciencia. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña. Y luego se nos dice en el versículo 16, en la segunda parte dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hermanos, aquí está el poder omnipotente de la palabra de Dios. Y también dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, su gloria infinita, su inalcanzable gloria y resplandor bendito está en Cristo. También le dice a Juan el Señor mismo en 1:11 de Apocalipsis, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega. Y por esta razón, hermanos, pues nada es demasiado difícil para Él. Nada. Poder, sabiduría, verdad, inmutabilidad y todos los demás atributos de Dios están en Cristo. Toda plenitud, toda la plenitud de la deidad, dice Pablo a los Colosenses, ya lo leímos. Todo, hermanos. Mire, la mente más desarrollada sería necesariamente incapaz de entender la plenitud de Cristo como Dios. Por tanto, hermanos, pues que los arrianos, los testigos de Jehová y los que no creen que Jesús es Dios, pues que sigan su camino al vacío, que sigan su camino a la escasez, a la insuficiencia. Pero nosotros, hermanos, no haremos más que aferrarnos de nuevo a nuestro noble texto, Colosenses 1:19. En Él agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto es en cuanto a la deidad. Pudiéramos abundar mucho en esto, hermano, pero déjeme avanzar, porque la plenitud habita en nuestro Señor, hermano, no solo porque proviene de su naturaleza, sino como resultado de su obra salvadora, de su obra mediadora. Cristo alcanzó por el sufrimiento, hermanos, una asombrosa plenitud. Nadie le roba a Cristo, hermanos, este título. Nadie le roba a Cristo, hermanos, una obra como la que Él hizo. Por eso el apóstol o la Escritura dice, hermanos, que alguno que otro dice osará morir por uno de sus amigos, pero Cristo murió por el mundo entero, hermano. Y no murió, hermano, como cualquier hombre puede morir. Él llevó, hermanos, en sus hombros el peso de nuestro pecado. Él expió por su muerte nuestra culpa y ahora tiene con el Padre un mérito infinito, inconcebible, una plenitud de merecimiento. Y el Padre, hermanos, ha atesorado en Cristo como en un depósito, escuche, para ser usado por todo su pueblo, su amor eterno y su gracia ilimitada. En Cristo, hermano, tenemos así un depósito inacabable, una gracia ilimitada para que lo recibamos a través de Él y para que le glorifiquemos por ello, hermano. Pero se me hace que no se está cumpliendo el propósito, el objetivo de este sermón. Yo no oigo que le glorifiquemos. Yo no oigo, hermano, que usted, hermano, le alabe por esto, por esta riqueza, por esta plenitud. Todo poder ha sido entregado en las manos de Cristo. La vida, la luz, la gracia están a su disposición, hermano, a nuestra disposición. Mire lo que dice también aquí en Juan, en Apocalipsis 3:7. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
También Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 8, en la segunda parte dice: Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Participa usted de sus dones? Bendito sea Dios. Él es el poseedor del cielo y de la tierra, no únicamente como el Dios fuerte, como el mediador, como el Padre eterno de la profecía de Isaías, sino también en razón de que como el mediador ha consumado nuestra redención, hermano. Esto es lo que a veces perdemos de vista. Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, verso 30 dice: escuche, mas por Él, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, nos fue hecho todo, hermanos. Cristo nos fue hecho todo a nosotros. Si hubiera sido dejado a nosotros o dejada a nosotros, hermano, nuestra redención, ¿se imagina? A lo más que hubiéramos aspirado hubiera sido a ser un poquito morales, a ser un poquito bien portados, a una leve corrección de hábitos. Eso es lo único que pudiéramos haber aspirado, hermano, pero nada de eso hubiera justificado nuestra vida delante de los ojos del que todo lo ve. ¿Verdad que no? Señor, aquí vengo con mi moralidad, he dejado de decir groserías, me he estado tratando. Nada de eso alcanza, hermano, delante de Dios. Decíamos ahorita del pecado, que es como una lepra, hermano, muy profunda en nuestro corazón. Nada hubiera justificado nuestra vida. Tampoco hubiéramos realizado una santificación, una dedicación. ¿Sabe qué quiere decir santificarse? La palabra santo quiere decir apartado. Santificarse quiere decir apartarse para Dios. Cuando usted se consagra, cuando yo me consagro a Dios, hermano, es porque Dios nos está santificando. No crea, ya lo dijimos, Pablo lo dice: está en mí el querer hacer el bien, pero termino haciendo cosas aborrecibles. Lo que aborrezco, eso hago. Entonces, cuando usted y cuando yo, hermanos, sintamos hambre, sed de Dios, doblemos nuestras rodillas, digámosle: Señor, gracias porque esto tú lo hiciste también. Gracias porque esto es parte de todo lo que hiciste, de toda tu plenitud. Porque aquí dice: el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, no hubiéramos podido, no podríamos en este tiempo, hermanos, santificarnos, dedicar a Dios nuestro ser si no fuera por Él. Sin la plena redención de Cristo, solo seguiríamos siendo pecadores confesos, forzados a seguir ciertas normas donde el gozo y la gratitud no existirían. Este es el triste caso, hermanos, de algunos que se dicen y se creen cristianos. ¿No se ha fijado que algunos que se dicen ser cristianos son como los alcohólicos? ¿Cómo son los alcohólicos anónimos? Todos los días tienen que decirse a sí mismos: soy alcohólico, tengo un problema. Hermano, usted ya no es pecador, usted fue pecador, usted es limpio por la sangre de Cristo, usted está siendo santificado por Cristo, usted ha sido redimido por Cristo. Usted véase, hermano, a las puertas del cielo, no en otro lugar. No podemos, hermano, vivir como ellos. Si usted en algún momento escucha a algún cristiano, trate de hacerle entender que Cristo lo hizo todo ya por nosotros. En Cristo nos declaramos, nos reconocemos justos, santos, redimidos y salvos por la obra completa, por la obra plena de nuestro Redentor. Gloria sea dada a su nombre por esta doble plenitud. Toda plenitud, dice Pablo. Pero ahora, hermanos, demos un giro al pensamiento y recordemos que en Cristo habita toda plenitud para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué toda plenitud para con Dios? Pues me refiero a todo lo que Dios requiere del hombre, todo lo que contenta y deleita a la mente eterna, de tal manera que, una vez más, con complacencia, hermanos, Él puede mirar, escuche, a su criatura y declararla como al principio. ¿Cómo declaró al hombre al principio? Bueno, en gran manera. Dios hizo al hombre justo, dice la Escritura. Después, hermanos, buscamos
toda perversión, hermanos, pero en Cristo el Señor, hermano, Dios vuelve a ver en cada uno de nosotros al hombre bueno y en gran manera, hermano. Así lo dice Génesis 1:31 en su primera parte. Sin Cristo, cualquier cosa que parezca haberse logrado o ganado se perderá, pero con Cristo ganamos todo lo perdido. Cuando escribía esto me acordé, yo creo que le he platicado. Estábamos por allá, hermano, en Yoquivo, y andaba un viejito de candidato para la presidencia municipal, y ya sabe, los políticos hacen campaña, y había ido y había platicado con nosotros y con mucha gente del pueblo, haciendo su campaña, haciendo su luchita, y decía muy entusiasta y muy confiado, decía, ahí la llevo, no, ahí vamos ganando. Y como a los 2 meses antes de las elecciones me lo volví a topar ahí en una tienda, y entonces le dije, ¿cómo le va? Ya ni me acuerdo el nombre. ¿Cómo le va, don fulano? Muy bien, hermano, me dice, muy bien. ¿Y qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le anda yendo? Y luego me dice muy triste, no, hombre, pues perdimos lo ganado, así como en tono ranchero, usted sabe. Ay, perdimos lo ganado, no, ya. O sea, derrotado el hombre, triste. Así somos sin Cristo, hermano. Sin Cristo perdemos cualquier cosa que hayamos ganado, pero en Cristo, ¿qué, hermano? Ganamos lo perdido. En Cristo ganamos lo perdido, hermano. Mire, el Señor buscó uvas en su viña. ¿Y qué dice la Escritura? Según Isaías capítulo 5, ¿qué dice? Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Hermano, eso fue lo que Dios hizo al principio con nosotros. Versículo 2, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Este es nuestro caso sin Dios, hermano, nuestro triste caso sin Dios. Pero mire cómo se rectifica esto con Cristo. También la carta a los Hebreos dice, hermanos, en capítulo 6 verso 1, dice que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, que vayamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Pablo a los Efesios dice que lo único que nosotros producíamos era muerte. Sin Cristo, hermanos, dábamos frutos agrios, frutos amargos, pero en Cristo, mire qué maravilla. El grandioso labrador contempla la verdadera viña y dice, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Creador, hermanos, requería obediencia y contempla en Cristo Jesús al siervo que no ha fallado nunca en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta palabra aprendió, porque algunos dicen, ahí está, entonces Cristo no era Dios porque no era perfecto, puesto que tuvo que aprender. No, hermano, la palabra se traduce por cuanto era hijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, demostró la obediencia. La justicia requería que la ley fuera guardada y cumplida, lo cual era imposible para todo hombre. Pero mire, Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, los hombres no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero viene Cristo, hermanos, y pone fin a la ley cumpliéndola cabalmente, y compra la justicia para todo aquel que cree. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, Cristo, viendo que nosotros habíamos quebrantado la ley, la justicia exigía que soportáramos el justo castigo, pero viene Cristo y soporta el castigo hasta el límite, porque inclina la cabeza hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, cuando Dios hizo al hombre, ya voy a terminar, hermanos,
Cuando Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles y sopló en su nariz el aliento de vida, ya dijimos, lo hizo al principio inmortal, ciertamente, así que Dios tenía el derecho de esperar un servicio del hombre, un servicio singular, un servicio proveniente de una criatura tan favorecida, ¿no cree? Dios, hermano, se merecía que nosotros le rindiéramos a Él, hermano, un servicio perfecto, gozoso, continuo, cosa que no sucedió por nuestra desastrosa caída y pecado. Pero nuestro Salvador ha prestado al Padre todo eso que lo contenta perfectamente a Él. Por eso el Padre, hermano, en varias ocasiones hace esta declaración del Hijo. Por ejemplo, Mateo 3:17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estamos usted y yo, hermano. Lo que usted y yo no pudimos, hermano, en lo que usted y yo no pudimos complacer al Padre, Cristo lo ha hecho por nosotros, lo ha complacido, lo ha satisfecho o satisfacido. Dios, fíjese bien, Dios es más glorificado en la persona de su Hijo de lo que habría sido glorificado por todo un mundo caído. Ni reuniendo a todos los hombres de todas las edades, de todos los tiempos del mundo, hubiéramos podido glorificar más a Dios que como lo hizo Cristo. Cristo, hermano, le rindió al Padre todo lo que Él merecía. A lo largo del universo entero resplandece una exhibición de infinita misericordia, de justicia, de sabiduría, que ni la majestad de la naturaleza, ni la dedicación esmerada del hombre habrían podido darle a su Creador. La obra y vida de Cristo en la estimación de Dios, hermanos, es honorable, es preciosa por causa de su justicia. Dios está muy complacido con Cristo. La mente eterna está satisfecha en la persona, hermano, con la persona, con la obra, con el sacrificio del Redentor. Hebreos 1:8 al 9 dice: más del Hijo dice, tu trono, del Hijo, fíjese, el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Uy, hermanos, ¿en qué nos metimos? ¿En qué tema nos metimos? Toda plenitud. Cuán indecibles consolaciones surgen de esta verdad, hermanos. Si tuviéramos que rendirle a Dios algo para poder ser aceptados, siempre estaríamos en deuda, hermanos. Pero nunca olvidemos que ahora, dice Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 6, Él nos hizo aceptos. ¿En quién? En Cristo, en el amado. Ahora nosotros, hermanos, somos aceptos por Dios en Cristo. Ser aceptos en el amado significa que estamos seguros de que Cristo, o más bien en Cristo, estamos libres de toda deuda para con Dios y más allá de todo riesgo. Si tuviéramos que encontrar algo con lo cual pudiéramos presentarnos delante del Dios Altísimo, ahorita, hermano, si hubiera sido dejado, hermanos, a nosotros presentarnos delante del Dios Altísimo, estaríamos todavía como Caín, presentando ofrenditas según, hermano, la estimación de nuestro corazón. Estaríamos como Miqueas. Mire cómo dice el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 6: ¿con qué, Señor, te agrado? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré acaso ante Él con holocaustos, con becerros de un año? 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Mira hasta dónde va, hermanos, Miqueas a pensar el dilema, cómo agradar a Dios. Te entrego hasta mi hijo. Yo creo que Miqueas, hermano, pensaba en Abraham. Te entregaré al hijo de mis entrañas por mi rebelión, por mi pecado, el pecado de mi alma. No, hermanos, escuchemos la misma voz divina que dice Hebreos 10:4:
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, escuchen, no pueden quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Así pues, es claro, hermanos, que todo y cualquier sacrificio y ofrenda, animal, vegetal, de cualquier índole, incluso la que pudiera salir de lo profundo de nuestras entrañas, quedaron abolidas por no ser ofrendas y sacrificios perfectos. Pero qué regocijo y qué seguridad trae a nuestra alma escuchar Hebreos 17. Continúa, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Otra vez, quítalo primero para establecer esto último. Regocijémonos entonces con la voz del Espíritu que dice, Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, esto no termina aquí, porque si hubiera todavía algún argumento contra la obra perfecta y completa, plena de nuestro amado Señor, dice o agrega Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bendito sea el Señor. Así pues, hermanos, podemos constatar que la plenitud de la obra de Cristo satisface a Dios como nada y nadie podrá hacerlo. Vamos a dejar aquí esto, hermano. No terminé ni siquiera el primer punto. Ya le dije que esto es como un mar y andamos solamente en la superficie. Por causa del tiempo vamos a dejarlo aquí, y ya la semana entrante terminamos y empezamos el segundo punto. Hermanos, ¿se ha sentido en estos días incompleto, insatisfecho? ¿Se ha sentido que algo le falta? Creo que estamos perdiendo de vista, hermanos. Necesitamos limpiar los lentes, hermano, de nuestra fe, de nuestro corazón, de nuestra profesión cristiana, y mirar, hermano, en estas dos palabras que está encerrado todo lo que necesitamos, todo. Usted dice, hermano, es que yo sí siento que Dios a veces me da nada más empujoncitos. Aférrese al Señor, hermano. Vuelva a leer, aprópiese de esta palabra. Toda plenitud, toda llenura, toda completitud, todo de todo. Esto es para usted y para mí, para nadie más, hermano. Aunque se oiga ególatra, para nadie más. Esto es para la iglesia, esto es para nosotros, hermano. No desechemos, no despreciemos, no descuidemos, hermano, la plenitud de Dios que fue, hermano, ganada para nosotros en Cristo Jesús. Y mientras le adoramos, recibamos su gracia y más gracia, como decíamos hace un momento. Póngase de pie, hermano, por favor. Póngase de pie. Imagínese, hermano, que nos sumergiéramos un poquito más. Tendríamos, hermanos, que vivir años extra, y ni así terminaríamos, hermano. Cuando lleguemos a su presencia, descubriremos, hermano, que podemos sumergirnos en el mar de Dios, en el río de Dios, y disfrutaremos, hermano, sin límites, hermanos, de esa gracia bendita, esa plenitud de Dios. Nada nos estorbará. ¿Quiere orar? Hable con Dios. ¿Tiene necesidad? Hable con Dios.
siente estas cosas, hermano, que a veces quieren dominar nuestra vida y nuestro corazón, tómese de estas palabras: toda plenitud. A ti te agradó, Padre, que en Él habitara toda plenitud. De esto hablamos, Señor, hoy. Esto recibimos de ti hoy. Toda plenitud, Señor. Y nos es insuficiente, Señor, el tiempo. Nos es insuficiente la vida, creemos, Dios, para alcanzar a comprender, Señor, lo que encierran estas dos palabras enfáticas, claras, precisas, llenas, rebosantes, inextinguibles, inacabables. Señor, nuestra mente no alcanza, Señor, a entenderlo. Nuestra mente es tan corta. Nuestra mente está acostumbrada, Señor, a los límites. Está acostumbrada a las flaquezas y debilidades. Señor, este cuerpo es un cuerpo de muerte, Señor, y necesitamos, Señor, ser renovados en nuestra mente, ser renovados, Señor, en nuestro interior, en nuestra razón, en nuestro intelecto, en nuestro espíritu. Necesitamos ser renovados, Señor, hasta vivir, Señor, en esta gloriosa, Señor, bienaventuranza de toda plenitud, Señor, en Cristo, de toda plenitud, Señor, en ti, Señor, que eres nuestro Salvador, que eres, Señor, nuestro Redentor, nuestro justificador, nuestro santificador. Señor, tenemos por costumbre, Señor, decir que somos tuyos, que somos cristianos, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra guía, nuestro Señor, nuestro todo. Pero muchas veces, Señor, nuestra traicionera mente, nuestra corta memoria, Señor, nos hace vivir, Señor, en una vida desventurada, Señor, como aquel hijo, Señor, hermano del pródigo, reclamando, Señor, ¿por qué a nosotros no nos das, Señor, como le diste al pródigo, cuando nos has dado todo? Cuando tú dijiste, Señor, que todas las cosas eran nuestras y que podíamos disfrutarlas. Dios, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, aumenta nuestra fe, permítenos vivir, Señor, y disfrutar de todo lo tuyo, de toda plenitud, Señor, tuya. Que así sea, Dios mío, que así sea en tu pueblo, que así sea en mí, que así sea en todos nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén.